del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Ante todo, para mí es un gusto, un año más, estar compartiendo con otro grupo más de doctores, ¿no? Vamos a tocar este tema, que es una patología muy frecuente. Conversaba con el grupo de prácticas hace algunas horas sobre que ustedes, como médicos, muy pronto van a salir como médicos generales. De inicio quizás harán un serum, empezarán a trabajar. Y es una patología muy cotidiana que ustedes van a estar tratándola, ¿no? Entonces es importante diferenciar esta patología muy común y orientarnos en los diferentes tipos de conjuntivitis, ¿no? Ok. La conjuntiva, nosotros la podemos subdividir, ¿no? En una conjuntiva palpebral, ¿no? Es la que está debajo justamente de los bordes palpebrales, fundamentalmente ese tejido cartilaginoso que se llama el tarso, ¿no? Que está adherido justamente a estas láminas. La conjuntiva de fondo de saco es aquella que cuando nosotros bajamos el párpado inferior vemos todo ese rezago de una membranita que es la conjuntiva, ¿no? Y que la conjuntiva vulvar, ¿no? Es aquella que está adherida a ese tejido blanquecino que le llamamos la esclera, ¿no? Entonces tenemos estas tres subdivisiones de lo que es la conjuntiva, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos referimos al término conjuntivitis, pues estamos refiriéndonos a un conjunto de patologías o elementos que se relacionan por la inflamación netamente de la conjuntiva. Dicho esto, me ingresó un cuerpo extraño, me sobé, se inflamó la conjuntiva, es una conjuntivitis. Me ingresó un cuerpo extraño, por ejemplo, el lente de contacto me inflamó la conjuntiva, una conjuntivitis. Tengo legaña, es una conjuntivitis, pero ya es de otro tipo. Entonces las subdivisiones se hacen en relación del cuadro clínico y de la patología, ¿no? Entonces la conjuntiva es una membrana que está expuesta, que nos protege obviamente de las estructuras externas, ¿no? Y que obviamente se puede inflamar. Entonces, nosotros la clasificamos en una conjuntivitis aguda, subaguda, crónica, o si es por bacteria, la clasificaremos como una conjuntivitis bacteriana. Si es alérgica, una conjuntivitis alérgica. Si es por virus, una conjuntivitis viral o adenovírica, ¿no? O en relación de la patología que nosotros estemos tratando. Etiológicamente tendremos, por ejemplo, una conjuntivitis alérgica que es estacionaria, que es de esos momentos de primaverales o que está asociado a pacientes con asma, con alguna rinitis alérgica, ¿no? Las conjuntivitis bacterianas, que de pronto son las que más vemos que se presentan asociadas a una legaña amarillenta, que el paciente despierta justamente con esa legaña, en la que tenemos al estafilococo aureus como el agente más frecuente. Las conjuntivitis víricas, que son un grupo de patologías que son muy contagiosas, muy dolorosas, generan mucha molestia y que obviamente, como todo cuadro viral, tiene su tiempo de evolución, que más o menos son casi 2 semanas. Las conjuntivitis químicas, que están asociadas fundamentalmente al ingreso de alguna sustancia, ¿no? Ya sea el cloroformo, algún medicamento. Hoy en día, por la pandemia, hemos estado expuestos a muchas sustancias diferentes, hacia el alcohol en general, en sus diferentes concentraciones, que también han generado algunas conjuntivitis en algunos pacientes químicas, ¿no? Algunas reacciones conjuntivales que están asociadas a algunas enfermedades, por ejemplo, como el lupus, como la artritis, ¿no? Como el síndrome de Sjögren, y otras que están asociadas netamente al ingreso de alguna sustancia al ojo, fundamentalmente los pacientes soldadores, ¿no? Que trabajan soldando y que puede ingresar algún cuerpo extraño. Muy bien, tenemos diferentes factores de riesgo, ¿correcto? Desde la posición del párpado, ¿no? Tenemos algunos pacientes con mal posiciones palpebrales, pacientes que han tenido alguna lesión de pronto del nervio facial, que por ahí tengan
un lagoftalmos, o sea que el párpado no pueda cerrarse del todo. Entonces tenemos una conjuntiva que está expuesta todo el día, ¿no? Al medio ambiente, al aire, al polvo, a los gérmenes, y que puede generar algunas inflamaciones de la conjuntiva, ¿no? Tanto esto o como que pacientes que nosotros vemos en la consulta que tienen las pestañas metidas hacia adentro, ¿no? Lo que se denomina un intropión, o pestañas que están, o el párpado que está vertido, obviamente, hacia afuera, ¿no? Con un extropión. Entonces, esas malposiciones hacen que el paciente esté expuesto justamente a estas conjuntivitis. Cierre palpebral incompleto, pacientes que sufren, como bien les dije, de un síndrome de Sjögren, que puede tener un ojo seco. Los pacientes con artritis reumatoidea también presentan ojo seco. Pacientes que pueden tener una dacrocistitis, como vemos en la imagen de arriba en los niños, o en los adultos que pueden tener una obstrucción de la vía lagrimal. Entonces, estas obstrucciones de la vía lagrimal hacen que la lágrima no pueda ir por los conductos lagrimales, ¿no? Por los puntos lagrimales que tenemos en las partes, en los cantos internos del ojito, y que la lágrima, al no tener por dónde desembocar, pues obviamente genera la presencia de un caldo de cultivo, secreciones, y obviamente pues hay que operar a esos pacientes de esta obstrucción de la vía lagrimal, generando pues cambios en la conjuntiva también. Pacientes usuarios de lente de contacto, ¿no? Recordemos que el lente de contacto se apoya casi en un 90% en la córnea, y la parte, el 10% externo está en la conjuntiva. Entonces, un mal uso del lente de contacto, no utilizar el lente de contacto de manera adecuada, con la higiene adecuada, o saber colocarlo, pues obviamente nos puede generar también alteraciones conjuntivales. Y pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, ¿no? También nos puede generar algunos cambios en la flora de la conjuntiva. Comenzaremos tratando lo que es una conjuntivitis bacteriana aguda, ¿no? Fundamentalmente es de inicio agudo, empieza eh, de inicio en forma unilateral y obviamente en cuestión de horas se convierte en una infección bilateral, ¿correcto? Tenemos el estafilococo aureus, ¿no? Como el agente más frecuente, en la cual el paciente va a sentir primeramente una sensación de cuerpo extraño, una sensación de ardor, de quemazón, y en el transcurso de las horas empezamos a ver una hiperemia conjuntival, empezamos a ver un ojito rojo que en cuestión de algunos minutos, pues obviamente empieza a aparecer ya una secreción un poquito blanquecina, dependiendo del agente, o se puede convertir en amarillenta o en algunos casos hasta verdosa, ¿no? Fundamentalmente cuando vemos pacientes con una conjuntivitis por Neisseria gonorrhoeae, y que pueden aparecer algunos síntomas sistémicos dependiendo del agente, como les decía, en algunos casos, si es una infección muy complicada, puede aparecer alguna infección, la presencia de algún ganglio preauricular, que nos está hablando de una infección mucho más severa. Ese tipo de conjuntivitis se dan a través de algunos fomites, a través de lo que es el contacto en las primeras etapas, ¿no? De la niñez, fundamentalmente el niño que se mete, el infante, ¿no? Que se mete la mano a la boca y luego se lo lleva al ojo. En diferentes etapas, pues el lavado de manos, ¿no? Que se ha mejorado con ese tema de la pandemia, pero que siempre es un factor y quizás el más importante de riesgo para generar una conjuntivitis, ¿no? Ya asociado a factores externos, la presencia de, como les decía, de las malposiciones palpebrales o de la obstrucción de la vía lagrimal, que en forma retrógrada puede generar el reflujo de microorganismos patógenos y generar una infección, ¿no? Y la inoculación de sustancias contaminadas del medio. A veces podemos estar caminando en la calle y vemos un ventarrón que nos ingresó tierra y en cuestión de horas ya tenemos una conjuntivitis bacteriana. Después de un periodo variable de incubación, pues vemos el ojito rojo, como vemos en la imagen, característico, ¿no? Que el paciente nos refiera que amanecí con el ojito pegado. Vemos una secreción, como les decía, que puede ser blanca o blanco-amarillenta, en algunos casos mucopurulenta, y que vemos ya un eritema de los párpados, como vemos en la imagen, ¿no? Y un dolor. Entonces, con ese tipo
podemos nosotros ir haciendo ya un diagnóstico probable de una conjuntivitis bacteriana, ¿no? Entonces, este cuadrito nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial de las conjuntivitis según su tipo de secreción, entendiendo que las bacterianas siempre va a haber esa secreción en el fondo de saco, secreción blanco-amarillenta. Por ejemplo, en una conjuntivitis alérgica, ¿no? Va a haber más que todo una secreción filamentosa, casi mucosa, casi líquida, se podría decir. En una, por ejemplo, en una conjuntivitis viral, ¿no? No va a haber, prácticamente no hay secreción, ni filamentosa, ni mucosa, ¿no? En cambio, en la bacteriana sí vamos a tener ese tipo de secreción. ¿Qué es importante esa secreción? Porque nosotros, lo ideal para nosotros sería tener la posibilidad de hacer un cultivo de la secreción, ¿no? Un cultivo, un antibiograma sería lo más ético, lo más adecuado, pero entendamos de que a veces el paciente va a la consulta por la incomodidad del momento. Entonces trabajamos muchas veces, se podría decir empíricamente, según el tipo de secreción que estamos viendo, podemos manejar algunos tipos de antibióticos, como vamos a ver más adelante. Entonces, a la inspección que tenemos un paciente que viene con ambos ojitos rojos ya, porque depende del tiempo, ¿no? Si es del mismo día, pues vamos a ver un solo ojito. Si es cuestión de un día o de más de 8 horas, podemos ver que ya la infección está en ambos ojitos. ¿Ok? Una sensación de hipertermia, de calor en la zona. Vemos los párpados edematosos, ¿no? Y sensación como de lagrimeo que presenta el paciente. Entonces, la finalidad del tratamiento médico es disminuir los síntomas y acortar este periodo de recuperación de nuestro paciente. Entonces, en este tipo de conjuntivitis, nosotros, el tratamiento que nosotros manejamos a nivel hospitalario es desde las quinolonas, ¿correcto? Desde el ciprofloxacino. Nosotros vemos a nivel del primer nivel de atención que manejan mucho aminoglucósidos, por ejemplo, como la gentamicina. Entonces, la gentamicina ya ha creado bastante resistencia. Entonces, vemos pacientes que están con un tratamiento de 3, 4 días y que sigue la legaña, ¿no? Entonces, lo suspenden, iniciamos un tratamiento con ciprofloxacino. En algunos casos, como los que van a ver el caso clínico que hemos presentado o los que ya han llevado, viene asociado a algún corticoide, ¿no? Como la dexametasona, ¿ok? O podemos utilizar otra variante de aminoglucósido que es un poco más específico, sobre todo en los pacientes que usan lentes de contacto, ¿no? Y que puede ver otro tipo de germen, de agente. Podemos tener una tobramicina, ¿correcto? Que viene sola o viene asociada a un corticoide. Entonces, dependiendo del caso clínico, dependiendo si ya está tomando córnea, entendamos que el paciente, como vimos el caso clínico, es un paciente que usa lente de contacto. Queramos o no, los lentes de contacto se comportan como un cuerpo extraño. Y que ponerlo bien o mal, o a veces sobarnos los ojos con el lente de contacto puede generar algunas abrasiones en la córnea y generar alguna úlcera corneal, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer una buena evaluación de ese tipo de pacientes. Entonces, lo ideal es trabajar con algún antibiótico, ciprofloxacino, si vemos que es ya son varios días y que hay una secreción que está comprometiendo inclusive ambos ojitos, pues podemos utilizar el moxifloxacino. En casos más severos podemos utilizar hasta gatifloxacino, ¿no? Entonces es importante saber manejar los antibióticos, obviamente, tratando de entender de que la evaluación nos va a ayudar bastante en poder decidir qué antibiótico vamos a manejar. Pacientes que están manejados ya con antibióticos, pues hay que suspender por un tiempo, ¿no? Los antibióticos y poder sacar un cultivo y un antibiograma para poder saber cuál es el agente que está condicionando. Muchos de estos pacientes que tienen infecciones crónicas, conjuntivitis crónicas, son pacientes que muchos de ellos tienen rosáceas, tienen infecciones a la piel, ¿no? Pénfigo y que generan, o pacientes que han tenido un herpes zóster facial y que pues por contacto con las secreciones, algunas mielicéricas, ¿no? Pueden generar infecciones
y que los agentes a veces están asociados justamente a los gérmenes que se pueden presentar en la piel. ¿Ok? Entonces, normalmente nosotros echamos las gotitas, puede ser cada 4 horas por 7 días. Las gotas durante el día y en la noche se puede utilizar algún tipo de ungüento, ¿no? Que pueda traer ciprofloxacino, otobramicina. Algunos vienen asociados a cloranfenicol, ¿no? O algunos vienen asociados a oxitetraciclina, que bueno, de otra forma nos ayudan también para complementar las gotas que nosotros estamos entregando. Cuando nosotros vemos que hay alguna alteración, normalmente la conjuntivitis genera un dolor, pero no tan intenso. Pero si vemos que el paciente presenta ya mucho lagrimeo, mucha sensación de fotofobia, dolor, es porque probablemente hay alguna alteración en la córnea. La córnea, si bien es cierto, es avascular, pero es muy sensible, ¿no? Entonces, inervada por el trigémino, ¿no? Pero es muy sensible, genera mucho lagrimeo y genera mucho dolor. En estos casos hay que hacer una evaluación de la córnea, ¿no? En la cual colocamos anestesia y colocamos alguna sustancia para poder hacer teñir, se dice, ¿no? Como la fluoresceína, podemos utilizarla y podemos con la luz azul de cobalto evaluar si hay alguna alteración en la córnea o si hay la presencia de algún cuerpo extraño, que fundamentalmente a veces no lo vemos en la conjuntiva vulvar, pero cuando nosotros evertimos el párpado de arriba, muchas veces encontramos algún cuerpo extraño que ha ingresado. Y de esa manera, pues el paciente siente mucho alivio cuando lo retiramos, ¿no? Pero desde el punto de vista de conjuntivitis, tratamiento gotas en el día, puede ser un momento en la noche, dependiendo de la necesidad. Ya hay pacientes que ya se asocia a alguna complicación que tienen en el párpado, ¿no? Pacientes que tienen mucha grasita en el párpado, en las pestañas, eso se llama una blefaritis. Entonces, esta complicación, producto de la legaña que se ha acumulado en las pestañas, que es un paciente que no tiene una buena higiene fundamentalmente de las pestañas, pues ya se hace un diagnóstico de una blefaro, que viene de párpado, una blefaroconjuntivitis, ¿no? Entonces, este tipo de infecciones nos van a durar más días, que ya tenemos que tener la asociación de hacer una limpieza de pestañas mañana y noche en este tipo de pacientes, tener una mejor evaluación. Y muchos de ellos, como les decía hace un momento, se asocian a pacientes que tienen rosácea y que tienen caspita en las pestañas y que obviamente ese tipo de agentes hace que no mejoren los pacientes rápidamente, ¿no? Entonces, una buena higiene de pestañas, ¿no? Limpieza de esas escamas, control por dermatología de esas infecciones de piel y darle sus antibióticos como los que los hemos mencionado, ¿ok? Muy bien, nos pasa muchas veces que nosotros estamos en la consulta y que vemos pacientes que han sido tratados de pronto hasta con moxifloxacino, con gatifloxacino, ¿no? Y son pacientes que vienen y que tienen mucha molestia, ¿no? Entonces, nosotros lo ideal es hacer un cultivo de secreción, ¿no? Y que en estos casos, este tipo de pacientes a veces presentan una secreción, pero no como la bacteriana, ¿no? De Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces nosotros podemos estar un paciente que tiene clamidia, ¿no? Entonces, es un paciente joven fundamentalmente, que muchas veces inclusive va hasta con la pareja, ¿no? Y que es una transmisión que ocurre obviamente a través de las secreciones genitales. Un periodo de incubación entre 7 a 10 días que pueden tener estos pacientes y que obviamente el tratamiento no era el adecuado porque estábamos frente a otro tipo de agente que muchas veces son a través del sexo oral, a través del contacto con las secreciones que no han tenido una buena higiene de las manos y que se llevan hacia los ojos y que pueden generar obviamente ese tipo de infecciones por clamidia y que es importante, sobre todo en jóvenes, interrogar sobre antecedentes de la exposición sexual que ha tenido y en ese tipo de pacientes, pues el tratamiento es otro, ¿no? Tratamiento fundamentalmente con macrólidos, puede ser como la citromicina o eritromicina que pueden ir bien, ¿no? Reducir el riesgo de contagio a través, obviamente, de la abstinencia, a través de la limpieza de las pestañas, de los párpados, ¿no?
o en algunos casos también puede utilizarse alguna, la doxiciclina, ¿no? Sí. Pero es importante averiguar el antecedente. Algunos pacientes son renuentes a comentarnos. Entonces, bueno, lo ideal es hacer un cultivo, ¿no? La conjuntivitis neonatal por clamidia, pacientes que llegan en el periodo expulsivo y que no han tenido muchos de ellas algún control, una evaluación ginecológica previa, ¿no? Del canal vaginal, pues se puede dar una transmisión durante el parto, ¿no? Que vemos al neonato con una secreción mucopurulenta, a veces en el hospital nos llaman, tenemos que evaluar la historia de la enfermedad, inclusive desde la mamá, ¿no? Que llega de un periodo expulsivo, que no había una buena evaluación, y para evitar este tipo de lesiones, que muchas de ellas pueden generar cicatrizaciones, como vamos a ver más adelante, algunas alteraciones de opacidades en la córnea, pues obviamente hay que diagnosticarlas rápido y darles el tratamiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, como les decía, eritromicina o puede ser alguna tetraciclina, un tratamiento más o menos de 3 semanas y hacer una evaluación constante, ¿no? En algunos lugares, pues obviamente, la clamidia a través del tracoma, pues genera infecciones severas. Como podemos ver, si nosotros vertimos el párpado, vamos a encontrar folículos tarsales gigantes, ¿no? Son como unas ampollas gigantes. Y como vemos en la imagen de abajo hacia la derecha, vemos unas venas que ya han invadido la córnea. Eso se llama un panus corneal. Ese panus corneal va avanzando y va tapando la visión y generando lo que es un leucoma, o sea, una mancha blanca en la córnea que cuando se recupere el paciente, pues no va a poder ver. Y ese tipo de pacientes terminan haciendo un trasplante corneal porque todo el sistema óptico está bien, pero esa opacidad de la córnea, producto de la enfermedad, pues ha generado que el paciente no pueda ver. ¿Ok? Buena clasificación del tracoma, ¿no? En algunos casos, las pestañas se van metiendo, se van metiendo y van teniendo contacto con la córnea, como vemos en las imágenes aquí, ¿no? Y el tener genera una deformación de toda la zona de las pestañas hacia adentro y que generan justamente ese tipo de lesiones blanquecinas en la córnea, ¿no? Muy bien, tenemos otro grupo de conjuntivitis, ¿no? Que son ya las conjuntivitis virales. Para nosotros estas son un grupo de conjuntivitis que son muy incómodas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fiebre adenofaringoconjuntival, que se producen por algunos agentes como son la adenovirus 3 y 7. Las conjuntivitis virales jóvenes, como vemos en la imagen superior, así se ve el ojito totalmente hiperémico, los párpados totalmente dematizados, son de inicio brusco, son muy, muy contagiosas, ¿no? Empiezan en forma unilateral, luego pasan a hacerse bilateral, con mucha hiperemia, no hay secreción, no hay legaña, a no ser que se pueda presentar secundariamente a una manipulación por la incomodidad, ¿no? Obviamente con las manos que tengan alguna bacteria, ¿no? Y que pueden generar una infección asociada. Las adenovirales son características porque el paciente lo vemos casi con los ojos cerrados, totalmente hiperémico, y siempre hacer la palpación de la presencia de los ganglios preauriculares, pueden ser los submaxilares también, ¿no? Y que eso nos da ya el diagnóstico que es una conjuntivitis viral. Como bien sabemos, los procesos virales pues no tienen un tratamiento más que sintomáticos. Nosotros en este caso recomendamos la presencia de una evaluación del paciente, obviamente siempre con guantes porque es muy contagiosa, eh, que se aíslen un poco porque pueden contagiar a la familia rápidamente y sobre todo el darle algunos medicamentos como son lubricantes, como son analgésicos. Por ejemplo, tenemos gotas que traen diclofenaco en gotas o que traen un agente que es mejor que se llama bromafenaco, ¿no? Bromafenaco es una gotita que ayuda a desinflamar y a calmar el dolor en ese tipo de pacientes que lo tienen muy intenso, ¿no? Entonces, casi el tiempo de duración son 15 días de estas conjuntivitis. La queratoconjuntivitis hemorrágica, que cuando se presenta puede generar algunas epidemias, ¿no? Por la gente, el picornavirus, igualito, secreciones serosas,
un gran edema palpebral, bastante enrojecimiento, es muy contagiosa, ¿no? Puede generar, como les decía, epidemias, y el tratamiento es el mismo, ¿no? Gotas lubricantes, AINES, tópicos, compresas frías, porque estos pacientes tienen mucho ardor ocular. La queratoconjuntivitis epidémica es porque ya toma córnea y es producida por adenovirus 8 y 19, ¿no? Querato viene de córnea, sin manifestaciones sistémicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo de pacientes presentan casi lo mismo, un ganglio preauricular, eh, pero ya empiezan a tomar, las lesiones empiezan a tomar la córnea, generando unos pequeños infiltrados que les llamamos infiltrados numulares, o sea, son como unas manchitas blancas que si no le damos tratamiento, pues van a quedar esas manchitas siempre en la córnea, ¿no? Entonces, igual, compresas frías, AINES, y le asociamos la presencia de corticoides en gotitas para que esos infiltrados que aparezcan en la córnea, pues, puedan desaparecer, ¿correcto? Muy bien, entonces, como les decía, las conjuntivitis adenovíricas solamente sintomáticos, tratamiento por 2 semanas y evaluar la córnea por lo menos cada 4 o 5 días que no tengan esos infiltrados que aparecen en la zona de la córnea. Muy bien, tenemos otro grupo de conjuntivitis que son las conjuntivitis alérgicas. Esas conjuntivitis alérgicas, pues, son importantes en los pacientes, ¿no? Que ya tienen esta predisposición, alergias, a asma, que estén en algún tratamiento por rinitis, ¿no? Es porque esto es producido fundamentalmente por los alergenos que pueden generar, que pueden incrementar la presencia de estos síntomas, ¿no? De inicio agudo, los pacientes que vemos con conjuntivitis alérgicas nos da la impresión como si la lágrima estuviera acumulada y se quisieran lagrimear ese tipo de pacientes, ¿no? Mucho prurito, mucho lagrimeo, una secreción acuosa, ¿no? Y si hacemos un frotis de la conjuntiva, vamos a encontrar pues bastantes eosinófilos, ¿no? El tratamiento siempre tiene que ir destinado pues a eliminación del alergeno. Hoy día creo que hay muchos tratamientos con vacunas, mucho tratamiento que nosotros tenemos que ir de la mano con el alergista, porque la complicación a nivel ocular se da obviamente por una afectación sistémica que tiene ese tipo de pacientes. Entonces, el arsenal de medicamentos que nosotros tenemos están destinados al uso de antihistamínicos, al uso de corticoides, ¿no? Al uso de lubricantes, pero entendemos que no es una complicación netamente ocular, ¿correcto? Estas conjuntivitis, por ejemplo, las primaverales que están asociadas a procesos estacionarios, ¿no? Que generan un proceso de hipersensibilidad, ¿no? Mucha picazón en los pacientes, ¿no? Entonces, son complicadas, ¿no? Empiezan desde la niñez, desde los 5 a 8 años, disminuyen temporalmente, pueden volver a aparecer a los 15 años, ya en el adulto se hace un poco menos invasiva, ¿no? Encontrar antecedentes familiares, y ese tipo de pacientes con conjuntivitis alérgica no son candidatos jóvenes a utilizar lentes de contacto, ¿no? Porque los lentes, la alergia genera por sí sola sequedad ocular. Entonces, poner un cuerpo extraño en un ojo seco es complicado. Ese paciente va a tener muchas molestias. ¿Ok? Cuando ya es una forma grave de presentación, pues vamos a ver unas papilas gigantes. Miren, si vertimos el párpado, vamos a ver ese tipo de lesiones. Miren, como unos bultos acumulados, ¿no? Que se llaman papilas gigantes, que el paciente cada vez que parpadeas va a sentir la presencia de esos bultos y que por eso tenemos que darle tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Entonces, netamente, como les decía, el paciente va a generar dolor, lagrimeo, mucha fotofobia, ¿no? Y nosotros tenemos que darles medicamentos antihistamínicos, empezar el antihistamínico de pronto con medicamentos como la olopatadina, pasar a medicamentos ya más específicos, como antihistamínicos mucho más fuertes como el cromoglicato, ¿no? Disódico, aplicación de gotas lubricantes, quizás
cada 2, cada 3 horas, el darle corticoides también de baja concentración, porque los corticoides jóvenes generan mucha elevación de la presión ocular cuando lo usamos por mucho tiempo, ¿no? O nos pueden generar también largos periodos de uso catarata, ¿no? Entonces, darles corticoides de baja dosis, pero darle por mucho tiempo, ¿no? Y tratar y trabajar con alergistas, ¿no? Porque recordemos que los antihistamínicos orales no nos van a ayudar para mejorar la condición del ojo. Mejorarán para la condición sistémica, pero no para la condición ocular. Para la condición ocular, netamente lo que nos ayuda son las gotas antihistamínicas, las gotas de corticoides a baja dosis y los lubricantes. Muy bien, tenemos otro tipo de conjuntivitis que son las físicas y químicas, ¿no? Que están expuestas a través del congelamiento o del calor, o las químicas a través del ingreso de los trabajadores que no usan, pues, lentes de protección de ácidos, álcalis o algún producto orgánico que puede generar alteraciones. Muchas de ellas las vamos a ir desarrollando en los casos clínicos que tenemos para presentarles en las siguientes semanas, ¿no? Causticación química fundamentalmente por cal, por el ácido sulfúrico, o tenemos, por ejemplo, el formol o la lejía que tenemos en casa pues es de baja concentración, pero la lejía industrial sí vemos en los pacientes que pueden generar muchas lesiones, tanto a nivel de la conjuntiva como en la córnea. Entonces el tratamiento primario en el lugar del accidente sería el lavado de la zona ideal, pues sería con algún líquido estéril, una solución salina balanceada, o un suero fisiológico. En el peor de los casos, si no hay pues agua corriente, lo ideal sería aunque sea el agua de botella, ¿no? Que es un poco más limpia que el del caño, pero igual un lavado continuo de 15, 30 minutos, ¿no? Limpieza, lavar hasta que nosotros podamos verlo a nivel hospitalario, en la cual podamos evidenciar qué es lo que esa quemadura o ese cuerpo extraño o la presencia de ese líquido ha generado en la conjuntiva y en la córnea y darle algunas gotas o algunas pomadas, algunos ungüentos adecuados, ¿no? Miren, por ejemplo, esta imagen en la que nosotros vemos una hiperemia conjuntival que es tan severa que eso se denomina una quemosis. Una quemosis es esa inflamación conjuntival severa. Obviamente, esa infección conjuntival severa está asociada pues de una lesión bien comprometida en la córnea, ¿no? Un daño probablemente irreversible, pero que se presenta de esta forma, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que evaluar. Las conjuntivitis traumáticas a través de lo que son un golpe que es muy frecuente, ¿no? Los traumas oculares, ya sean a globo cerrado o a globo abierto, que pueden generar desde un sangrado simple que se llama una hemorragia subconjuntival o la presencia de algún cuerpo extraño que haya generado por ahí alguna laceración a nivel conjuntival o corneal, ¿no? O esa conjuntivitis traumática que en la que vamos a ver un paciente con mucha hiperemia conjuntival, ¿no? Producto del golpe, ¿no? Pero que tenemos que hacer una evaluación de diferenciación siempre en los golpes, como vamos a ver en las clases más adelante, de diferenciar si este trauma ocular es abierto o cerrado. En base a eso, si es cerrado, evaluaremos el fondo de ojo. Fundamental, chicos, nunca se olviden, la agudeza visual nos ayuda mucho a poder determinar si es una urgencia o simplemente es algo que va a pasar pasajeramente. Entonces, la agudeza visual del paciente, tapándole un ojito, nos ayuda mucho a ver que ese ojito está bien. Si está bien, pues en ese caso se podrían dar previa evaluación algún medicamento para el enrojecimiento netamente, siempre y cuando no haya ningún daño en la parte interna del ojo. Estas conjuntivitis traumáticas hay que evaluar el trauma, el agente que ha generado el trauma, ¿no? Si solamente va a ser darle analgésicos, compresas, porque nosotros cuando evaluamos a esos pacientes, muchos de ellos pueden tener alguna lesión a nivel de conjuntiva, ¿no? Entonces, alguna laceración conjuntival, que nosotros, dependiendo del tiempo, tenemos que entrar a hacer una sutura de esa conjuntiva, como vemos en la imagen.
¿no? No puede quedar así expuesta. Entonces tenemos que entrar, hacer una sutura con un nylon 10 ceros y suturarla y a los 6 7 días sacar los puntos, ¿no? Pero o que haya ingresado un cuerpo extraño también al ojo, ¿no? Entonces todo eso tenemos que evaluar y si vemos que no hay nada malo, pues simplemente corregimos esa laceración conjuntival de una conjuntivitis traumática, ¿no? Tenemos muchos de los pacientitos que también están expuestos, por ejemplo, pacientes soldadores que están expuestos a la radiación, ¿no? O hay gente que va, por ejemplo, a los salares y no se pone un lente oscuro y de un momento a otro, o a lugares donde haya mucha intensidad del sol y que refleje, ¿no? Hay lugares que van hasta lagunas y que de alguna otra forma genera mucho dolor en el ojo, mucho lagrimeo. Eso se llaman conjuntivitis actínicas, ¿no? En este tipo de pacientes que han sido expuestos a ese tipo de reflejos, a ese tipo de exposición a radiación, pues lo que tenemos que hacer es echarles un ungüento en el ojito y parchar ese ojito por un día, ¿no? De un día para otro, 12 horas, 24 horas, para que no hagamos el esfuerzo de cada parpadeo, va a generar más inflamación. El ojito, recuerden, al mantenerlo cerrado, pues mejora mucho al día siguiente. Entonces al día siguiente ya ese paciente pues se le puede dar sus lubricantes, tener un lente, pero un lente oscuro, recuerden esto, que tiene que tener un filtro UV400, o sea, tiene que tener un buen filtro para la radiación. Muchas personas se compran su lente oscuro de marca, qué bonito el lente, pero cuando lo pasamos por el uviómetro, o sea, para ver si tiene protección UV, no lo tiene. Entonces, ese lente puede ser muy bonito, puede tener las lunas oscuras, pero no nos está protegiendo de la exposición del sol. O sea, el sol pasa tranquilamente por la luna y nos genera muchas alteraciones, como la que vamos a ver a continuación, que es la pingüécula. La pingüécula es ese tejido blanco amarillento que muchos lo podemos tener y que decimos, oye, tengo como una carnecita al lado, ahí esa partecita blanquita del ojo, ¿no? Así la denominamos. Entonces, ese nodulito amarillo sale por la exposición al sol desde la niñez. Hay gente que podemos tener mucho más predisposición a que nos salga esta, esta carnosidad chiquita, ¿no? De inicio. Entonces sale por la radiación, por exposición al polvo, a la tierra en el tiempo, y que múltiple siempre tiene una característica importante, que viene asociado de neovasos. O sea, cuando nosotros vemos ese tipo de lesiones y decimos, oye, mi ojito siempre está rojo, vamos al oftalmólogo y nos damos cuenta que tiene una pingüécula. Entonces siempre va a estar ese ojito rojo. O sea, se puede echar algunas gotas de colirio y lo máximo que va a hacer es aclarar el ojito por un periodo de 1 o 2 horas y luego vuelve a la normalidad. De pronto no hemos dormido bien y se va a inflamar, o de pronto no la sobamos y se va a inflamar más. Entonces, esa degeneración, pues hay que dejarlo ahí, no hay que preocuparnos, hay que darle mucha tranquilidad a los pacientes y decirles que la única forma de mejorar eso es mediante una cirugía, ¿no? Una cirugía que se saca esa carnosidad y todo queda bien. Cuando nosotros empezamos con esa pingüécula y no nos cuidamos, o sea, nos seguimos exponiendo al sol, vamos a la playa y nos exponemos sin lentes, o al campo, o trabajamos, qué sé yo, pues, ¿no? En la ciudad y caminamos mucho, pues estamos más expuestos a que esa carnosidad ya invada la córnea y que empieza a crecer. Y eso se denomina terigion. Entonces, ¿qué es el terigion, jóvenes? Es un tejido fibrovascular, porque si la anterior, la pingüécula, tenía unas venitas chiquitas, pues este terigion tiene unas venas muy grandes, muy inflamadas, ¿no? Que el terigion es la continuación de esa pingüécula, ¿no? Entonces, tiene pues sus tres partes, ¿no? La cabeza, el cuello y el cuerpo, ¿no? La cabeza es la que está más pegada hacia la pupila. Entonces, ese terigion pues va creciendo y va avanzando, de tal manera que nosotros lo vamos identificando por grados, ¿no? El primer grado, ¿no? Si no tenemos por acá, no. Ok, entonces el primer grado es cuando era una pingüécula y avanzó ya un poquito hacia la córnea. Segundo grado, el primer cuarto, hasta que llega
cuando ya llega a la pupila es el cuarto grado. Entonces, nunca debemos esperar, como estamos viendo en la imagen aquí, que esta imagen más o menos en un tercer a cuarto grado, que llegue hasta la pupila, porque aquí en el Perú y en el mundo, la forma de cirugía de la carnosidad implica raspar la córnea desde el inicio. Entonces, cuando ya este paciente ha esperado un cuarto grado para operarse, pues ya compromete el eje pupilar, o sea, donde nosotros vemos. Entonces, lo ideal es que no esperemos a que llegue ese momento. ¿Ok? Como les decía, el viento, el polvo, la radiación, la humedad, los años, todo eso favorece la falta de lubricación, favorece la presencia de ese terigio. Entonces, el terigio se puede presentar en la parte interna, es la forma más frecuente, que nosotros le denominamos el lado nasal. O también puede salir hacia la parte externa, que sería el lado temporal, o puede salir en el lado nasal y en el lado temporal, y este tejido se llama terigio nasotemporal. Igual hay que operarlo. ¿Ok? Entonces el tratamiento netamente joven, ya para terminar, es, si es terigio, no hay otra forma más que cirugía. O sea, en la calle van a escuchar que una gotita, que láser, no existe eso. No existe a nivel del mundo. ¿Ah? El terigio consiste en sacar la carnosidad y poner un injerto de la misma conjuntiva ahí, ya sea con puntos, nylon 10 ceros, o puede ser a través de un pegamento que se utiliza hoy en día que se llama el Ticel, que en vez de poner puntos, pues lo pegamos, ¿correcto? El injerto en la conjuntiva y con eso el paciente a los 10 días ya está muy bien, ¿no? En los pacientes que tienen pterigium hay que hacer una buena cirugía, hay que explicarles que tienen que después de la cirugía usar siempre lentes oscuros que tengan protección, porque existe el riesgo de la recidiva, que si es que yo ya he tenido esa predisposición, pues me puede volver a salir, ¿no? Y como les decía, sus gafas oscuras con UV. Entonces, ¿cuándo operar un pterigium, no? El pterigium, como vemos esta imagen, eso ya sería un cuarto grado, entonces nos genera medida, un astigmatismo irregular, o sea, nos genera una medida porque está traccionando la córnea. Nos tapa el eje visual, entonces no nos deja ver claro. Siempre va a estar rojo, inflamación recurrente. Muchas veces lo tracciona tanto al ojito que genera dificultad hasta para la motilidad ocular, ¿no? Y estéticamente, pues obviamente es una condición que el paciente también puede tener para operarse lo más pronto posible. Muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor. Doctor, ¿podría repetir, un favor, el tratamiento del pterigium? Ok. O sea, el tratamiento del pterigium es netamente quirúrgico. Si yo tengo un pterigium que, como demuestra en la imagen, es un cuarto grado, si tengo un pterigium de primer grado, el tratamiento netamente es el uso de corticoides con vasoconstrictores que vienen en gotitas para que me desinflame por ese momento, pero no lo voy a eliminar. El tratamiento, perdón, es netamente quirúrgico, o sea, hacer una cirugía, ¿no? Entonces, el tratamiento consiste en el pterigio, en hacer una exéresis del pterigio, ¿no? Y hacer una conjuntivoplastía, o sea, de la parte superior del párpado que está recubriendo la conjuntiva, pues sacamos un pedazo de conjuntiva y la colocamos en la zona donde está la carnosidad. Y pues ponemos unos puntos ahí en la zona y con eso queda, en 10 días sacamos los puntos, ¿no? Entonces, el tratamiento netamente es quirúrgico, ¿correcto? No sé si está claro, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, Doctor, bueno, entonces el grado uno no se trata quirúrgicamente. el grado uno, por ejemplo, eh, estos son tercer, cuarto grado, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, el grado uno sería si esta pingüécula avanza un poquito hacia la córnea, ya es grado uno. Entonces, el grado uno no te va a generar molestias, no es nada malo, o sea, es más que un tejido fibrovascular, o sea, no es que me va a generar pérdida de visión. Entonces, hay que saber identificar las edades para operar, ¿no? Entre los 18, 20 años,
todavía estamos muy expuestos, entonces se aconseja que pase un poco esa etapa para poder que no haya una recidiva. Pero igual hoy día los operamos a todos, operamos a jóvenes, pero el primer grado no es que no se operes, porque la primera indicación es lo que el paciente desea. Si yo veo en la clínica chicos de 19 años que estéticamente no les gusta tenerlo, pues obviamente se pueden operar, ¿correcto? Entonces, que es una cirugía, ¿no? Se parcha el ojito de un día para otro nada más y al día siguiente empiezan a usar gotas lubricantes, antibióticos, corticoides, ¿no? Y a los 10 días se sacan los puntos, ¿correcto? Lo ideal es que hasta un segundo grado se puede dejar, pero esperar que el paciente, sobre todo aquellos que trabajan en el campo, en la playa, que están expuestos, que trabajan en pesca, en ellos pues no hay que esperar mucho tiempo para operarlos, porque si avanza más, obviamente hay más riesgo al operarlo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Dígame, doctora. ¿Qué pasaría si es que una conjuntivitis no se trata a tiempo? Dependiendo de la gente, ¿no? No se trata a tiempo, muchas veces se autolimitan solas, ¿ah? Muchas veces el ojo, obviamente, a nivel de la fisiología ocular, pues obviamente tenemos, el ojo elimina cuerpos extraños, ¿no? Muchas de ellas pasa un periodo de 7, 10 días y el paciente pues se autolimitó, ¿no? Si, dependiendo de la gente, obviamente se va a hacer una secreción mucopurulenta más severa, ¿no? Que ya compromete los párpados, nos hace una blefaroconjuntivitis, esa blefaroconjuntivitis que nos podría hacer en algún momento alguna celulitis, ¿no? Y obviamente pues ya comprometería inclusive la opción de darle algún tipo ya de tratamiento, inclusive vía oral, ¿no? Para mejorar también el tema de la celulitis, ¿no? De la blefaritis, ya se obstruyen las glándulas de meibomio, entonces ya no hay también, las glándulas de meibomio son las que generan el chalcio, y esas se obstruyen también por esas secreciones, y esa grasita que botan las glándulas de meibomio son la capa lipídica de la lágrima, ¿no? La que hace que mantenga la lágrima, entonces ya te genera una situación más complicada, por ejemplo, ya te genera ojo seco, ese ojo seco te puede generar laceración de la córnea, entonces es toda una cadena de eventos, doctora, ¿no? Pero por eso le decía, muchas de ellas se autolimitan solas, hay gente que ustedes van a conversar, que se lavaron, que se limpiaron, que se pusieron té, manzanilla, la gente le tiene mucha fe a este tipo de agentes y que solito pasó, ¿no? Entonces sí puede pasar, se autolimitan, muchos de ellos se autolimitan solos. Ya, doctor, gracias. Ya, doctora, ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? El mensaje es saber identificar frente a qué estamos, ¿no? Como bien le explicaba la doctora y a todos, ¿no? Mucha conjuntivitis en el campo, por ejemplo, se lavan y solo va a pasar. Por estas 2 semanas y pasó. Pues es un agente que fue de la tierra, qué sé yo, del guano de los animales, entonces eso no va a pasar, eso se va a empeorar y por esa inflamación va a haber presencia de los ganglios que se van a inflamar, entonces trae otro tipo de complicaciones, ¿no? Diferenciar bien las conjuntivitis adenovíricas, que son muy contagiosas, de las conjuntivitis alérgicas, saberlas identificar, ¿correcto? Y siempre el lavado es algo clave. El lavado es importantísimo, ¿no? Siempre paciente con conjuntivitis, cambia la funda de cama, los lentes de contacto, suspenderlos por un tiempo, los lentes de montura, hacer un lavado continuo, ¿correcto? Y siempre que se dé el tratamiento, y eso lo recomiendo a mis pacientes, cada vez que vayas a utilizar la gota para la infección, ¿ok? Y usas gotas para otro tipo de enfermedades como glaucoma, como ojo seco, esas gotas están contaminadas ya. O sea, después de que mejores, pues tienes que eliminarlas y empezar, porque si no va a haber una reinfección, ¿correcto? Entonces, las gotas que se usen, los lentes de contacto que usaste durante la infección, tienes que eliminarlos. Y antes de echar yo una gota al ojito, tengo que lavar las pestañas, tengo que lavar el ojito para echar la gota, porque si no voy a echar en un medio que está totalmente con secreciones, entonces no es igual.
Siempre le aconsejo por lo menos los 2, 3 primeros días que el paciente está con las legañas todas pegajosas en las pestañas, primero con una gasita con agüita tibia, lavar la pestaña antes de echar y lavar las manos. Es importante eso, ¿no? Y si alguien lo puede ayudar a echar las gotas, es mucho mejor, porque a veces nosotros queremos echarnos y nos echamos a la nariz, nos echamos a la frente y nunca, o a veces no entra bien. Hay gente que es muy sensible a poder abrir el ojito, ¿no? Entonces, en ese tipo de eventos, el familiar o la persona que le va a ayudar tiene que tener mucha higiene de las manos para poder echarlo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias, más bien por escucharnos. Saludos.